Hello, my people. Hola, queridos lectores. Raúl Barros por acá desde la ciudad de Bogotá. Hoy día 30 de abril del 2024. 30 de abril. La fecha es importante para que personas que en el futuro lo lean sepan desde cuándo esto se está insertando. En el siglo I Dios establece la iglesia. En el siglo III al siglo V entra el oscurantismo. En el siglo XV, 1540, a través de Martín Lutero, la reforma protestante, luego el avivamiento evangélico en 1800, luego el avivamiento de la calle sucia, o sea, el bautismo en el Espíritu, luego imposición de manos. Todas estas son las doctrinas del fundamento apostólico y profético que están en Hebreos 5:12 al 14, Hebreos 6:1 al 2. Estas doctrinas fueron cerradas en el oscurantismo y Dios las fue restaurando en esta fecha. En 1980 el ministerio profético, 1995 el ministerio apostólico, año 2000 la parte de salmistas, la alabanza profética y apostólica, el tabernáculo caído de David. David era adorador, profético y apostólico. 2008 cultura de reino, entender a Jesús en las fiestas. 2015 lenguaje jurídico, lenguaje legislativo. 2020 en plena pandemia del COVID, Dios empieza a restaurar lo que es la manifestación del hombre del tercer día. 2024 estamos hablando educación financiera bíblica celestial. Juan capítulo 3 verso 12 habla de un lenguaje celestial y habla de un lenguaje terrenal. Tenga eso allí. Acá en Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón, cuando la pesca milagrosa, que se le llenaron las barcas, dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y allí es donde Jesús le dice, hoy serás, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Recibió una licencia apostólica, una asignación apostólica de pescar hombres. Hay varias asignaciones y en mi libro Job, el magnate de la orilla a lo profundo, explico las asignaciones. Pero lo que quiero que veas es que Dios ya no está solamente respondiendo con fuego, como en los días de Elías, con abrir el mar, como en los días de Moisés, con milagros, sanidades, señales. No solamente eso, o sea, eso sigue sucediendo. El cielo, eso ya lo introdujo, eso sigue fluyendo, pero antes del arrebatamiento, hablando con varios ministros, convergemos en entender, creer que lo que viene es una manifestación sobrenatural de provisión, como le pasó a Pedro. Toda la noche pescando, pero en la mañana llegó Jesús y ¡puf!, la barca se le llenó y la barca del otro. Pedro pasó de ser un empresario en bancarrota a ser un empresario acaudalado y que pudo bendecir a otras empresas. Pero ¿qué sucede? Todo el lenguaje financiero, toda la educación financiera que se conoce hasta el momento es muy terrenal. Aún cuando se enseña diezmo, ofrenda, a pesar de que se habla en base a la Biblia, todavía es un lenguaje en un marco terrenal. Juan 3:12, ojo con ese texto, Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no las creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, Pedro aquí en Lucas 5 recibe una licencia, una asignación apostólica. Satanás no tiene licencias apostólicas, no tiene asignaciones, no tiene títulos nobiliarios, como por ejemplo la primogenitura de Esaú era un título nobiliario. Él no tiene nada de esas cosas en la estructura de reino y de gobierno de Dios. Lo que él tiene es Ezequiel 28:4. Dios usa, y esto lo explico en J. del Manate, Dios usa Ezequiel para entregar un reconocimiento. Mira, Satanás se mueve ni siquiera con un título, un diploma, una licencia, nada de eso. Él se mueve con un reconocimiento. En Ezequiel 28:4, Dios a través del profeta Ezequiel reconoce que Satanás tiene riqueza. Una cosa es ser rico, otra cosa es tener riqueza. Entonces, si viene un mover de fluir de provisión de Dios, necesitamos prepararnos, capacitarnos, no en un lenguaje terrenal. Señores,
La educación en el planeta no te enseña finanzas. Escasas profesiones, economía, que tienen que ver con la economía, te enseñan finanzas. Por eso para entrar al Forex, al mercado de valor, al mercado de futuros, la gente no necesita ir a una universidad, la gente está buscando esa información por otro lado. Por eso Padre Rico, Padre Pobre ha vendido 25 millones de copias, que entre otras, Padre Rico y Padre Pobre tiene el lenguaje del espíritu de inteligencia. Valga la publicidad que ellos no necesitan, pero para que nos vayamos comprendiendo. Entonces, Satanás tiene reconocimiento financiero, Satanás conoce el lenguaje espiritual terrenal, sobre tu pecho andarás, polvo comerás. Él conoce ese lenguaje, él conoce esas frecuencias. Y si nosotros los hijos de Dios pretendemos entrar en ese ámbito porque viene prearrebatamiento, la Jerusalén celestial, un prototipo de lo que será la Jerusalén celestial, la riqueza de los impíos pasarán a los hijos de Dios, a los que estén delante del Señor. Y viene todo eso que carga la Biblia, pero pretendemos manejarnos en un lenguaje terrenal, sencillamente estamos expuestos a que nos suceda como le sucedió a Esaú. Lo terrenal fue más valioso en Esaú, la necesidad, el hambre, su estómago fue más importante en el momento, porque desconocía el valor de un título nobiliario, que ya esto es lenguaje celestial. Y como desconocía el valor de un título nobiliario, fue más importante lo terrenal que lo celestial. Eso ha estado sucediendo, el pueblo de Dios ha estado perdiendo, y es donde entendemos que necesitamos introducir un lenguaje bíblico. No es nuevo, no es inventado, no es una nueva revelación, no, señores, para nada. Es de la palabra de Dios, es de la Biblia, pero en una dimensión, como el Señor Jesús le habló a Nicodemo, en una dimensión celestial. Juan 3:12. ¿Por qué? Porque el lenguaje financiero del planeta es terrenal. Lo que se enseña en Cambridge, lo que se enseña en Harvard, lo que se enseña en finanzas en la tierra está en un marco, un lenguaje terrenal. ¿Es malo? No, no es malo, es bueno, es positivo. Pero en ese nivel, en esa dimensión del lenguaje, Satanás es un PH 3000 veces. Satanás ha estudiado eso. Satanás se lo sabe de pe a pa, de pa a pe, se lo sabe de A a la Z, de la Z a la A, se lo conoce. Y nosotros los evangélicos, los cristianos, los hijos de Dios, la gente piadosa, la gente de la Biblia, allí somos neófitos. Recuerda que décadas atrás, si estudias, a los evangélicos le decían, ¿para qué vas a estudiar si ya Cristo viene? Entonces, abandonamos esas esferas, no nos educamos, pero mientras tanto el enemigo se fortaleció muchísimo. Entonces, la ventaja, la victoria, está en que aprendamos un lenguaje financiero bíblico celestial. Si usted empieza a estudiar finanzas hoy, dentro de 5 años ya usted se diplomó como economista. Pero si usted empieza a aprender lenguaje financiero bíblico celestial, usted en 1 semana, en 2 semanas, en 3 semanas, Dios empieza a orar en su vida. Por 430 años los israelitas estuvieron cautivos en Egipto. Pero en una noche, con una manifestación celestial, toda la riqueza de los egipcios pasó a ellos. Y allí es donde Dios nos quiere en este tiempo. Entonces, allí está Job el Magnate, es introducción al lenguaje financiero bíblico celestial. Y viene una serie de muchos más libros, manual de riqueza, búscame en Amazon, búscame en mis redes sociales, Raúl Barros, Arévalos, y conéctate, descarga Job el Magnate, descarga lo que estamos produciendo, porque queremos revolucionar al pueblo de Cristo y decirles, en el lenguaje terrenal, Satanás te gana, pero él no tiene acceso al lenguaje celestial. Tú, por la fe en Jesús, por la sangre de Jesús, por la gracia de Jesús, tienes acceso a un lenguaje celestial. Y recuerda, el cielo alimenta la tierra. Soy Raúl Barros, Job el Magnate, manual de riqueza y todo lo que viene en amazon.com. Dios te bendiga.